Pues muy buenas noches, tropa de SAP y alrededores, bienvenidos a un nuevo directo de Radio SAP. Y hoy, y nunca mejor dicho, nos vamos corriendo a nuestro estudio virtual para hablar con un grandísimo y extraordinario atleta. Buenas noches, David Lara, ¿cómo te encuentras? Bienvenido a Radio SAP. Buenas noches, Tony, ¿qué tal? Buenas noches, Tony, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Gracias a ti por estar aquí con nosotros en los directos de Radio SAP. David, nosotros siempre empezamos nuestras entrevistas pidiendo al entrevistado, en este caso tú, que nos dé su ficha técnica. ¿Quién es David Lara? Tu profesión, tus hobbies, tus logros, lo que quieras contarnos de David Lara. Pues mira, me atrevería a decirte que David Lara es una persona que disfruta mucho lo que hace, ama, digamos, lo que hace, ama su trabajo, realmente, pero porque tiene la suerte de que su trabajo es su pasión. Entonces he conseguido hacer realidad mi sueño, que es trabajar de lo que realmente me apasiona y me encanta, que es el deporte, la vida sana, el deporte, todo lo que tenga relación con la vida sana. ¿Pero en qué profesión, a qué profesión Sí, te me dedico, dedicas? soy entrenador personal y intento toda esa pasión, todo eso que me encanta tanto como es el deporte, intentar transmitirlo a todos los alumnos que tengo la suerte de poder entrenar. ¿Y ejerces aquí, cerca de San Antonio de Benajever, La Liana, Valencia? Sí, la verdad es que ejerzo sobre todo a domicilio y ahora con el tema del COVID y todo esto demás, que han cerrado gimnasios y demás, pues ahora sobre todo a tema de domicilios por seguridad y porque realmente la gente pues tenía un poco así de apuro de ir a los gimnasios y demás. Y nada, pues al final entrando prácticamente en el jardín de su casa o en un parque al lado de su casa, con la mayor seguridad y sin nadie, nosotros dos únicamente Ya. y disfrutando. Oye, ¿cómo y cuándo te enganchó esto del atletismo? Y el atletismo de fondo. Pues esto del atletismo me viene de muy pequeño, la verdad, desde que tenía 6 años prácticamente. Me acuerdo que iba todavía al colegio, iba en Benicalá, yo estudié en Benicalá y por lo tanto hace ya 6 años, desde los 6 años empecé a correr y hacía fútbol y atletismo, hacía las dos cosas y un día hacía fútbol, otro día atletismo y la verdad que al final el fútbol, como era el deporte de la época, al final fue con el que me quedé. Igual eso ya no lo podré saber, igual me equivoqué. Pero sí, hacía las dos cosas realmente. Jugaba fútbol y hacía atletismo. Y al final, mira, desde los 6 años, el fútbol lo dejé con 31, 32 años y el atletismo no he sido capaz de dejarlo. O sea que igual me equivoqué, igual en vez de jugar a fútbol tenía que haber dedicado 100% al atletismo. Y mira que me lo dijeron, ¿eh? Mira que me lo dijeron. Y Y al tienes, final, nada, al final todos con el fútbol, y mira, claro, el al fútbol es final el deporte, el vamos, deporte rey. el Exacto, deporte y al rey. final, mira que me lo dijeron, ¿eh? Ya no lo ¿Y, sabré, ya no podré saberlo. y tienes antecedentes familiares a nivel de atletismo? A nivel de atletismo, la verdad que no. La verdad que no. Mi padre siempre jugaba fútbol y por eso mi padre me llevaba a los partidos de fútbol cuando jugaba él y demás y crecí con el fútbol y encima era el deporte de la época, vamos, igual que ahora, pero bueno, ahora está un poco más igualado. Antiguamente era fútbol, fútbol y de ahí no salías. Y yo cuando iba a entrenar a atletismo iba con pantalón corto, con mallas cortas que ahora lleva todo el mundo y te veían y te decían, chaval, ese qué raro es. Con las mallas ahí va a correr, ahora a correr, si correr eso no, eso ¿para qué vas a correr? Eso no vale para nada, para correr. Y yo, mira, me enganché y lo que no he dejado ha sido de correr. Jugar a fútbol lo dejé a 31, 32 años y de correr no he parado, la verdad. Y me imagino que al principio el atletismo que practicabas era el atletismo tradicional, ¿no? El de 100 Sí, metros, sí, 200 metros, 400. era el atletismo vamos, de la vieja escuela, ¿no? Pero bueno, gracias al atletismo, yo siempre digo que, aparte de los dolores de espalda que todavía tengo, me puso muy, muy fuerte, porque el atletismo era la antigua forma de subir gradas, bajar gradas, a la pata coja, ahora subo a la rampa, ahora sprint, o sea, es Ujú. bestialidades, que ahora evidentemente se hacen, pero con más sentido. Y antiguamente era eso, a correr, 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 y el atletismo era correr, correr, correr y correr, y subir gradas y bajar y saltar vallas y 100 metros y sprint y demás. Y eso, evidentemente, en la época de crecimiento de un niño no es lo más adecuado, pero luego a nivel mental, la verdad es que me ha hecho crecer mucho a nivel mental, la verdad. Lo recuerdo más por el aspecto mental que por el físico. El físico eran palizas, vamos, Ya, me imagino. físicas bestiales. Pero bueno, me hizo que desarrollara una buena mentalidad de atleta, vamos.
¿Y cuándo se produjo el cambio de chip del atletismo al atletismo de fondo? Pues mira, siempre cuando uno empieza atletismo, al final te meten, es como todo, subes una escalera, vas poquito a poco, pues ahora empiezas con 100 metros, luego empiezas con los 1000 metros, luego empiezas con los metros valla, luego dices, venga, vamos a correr una carrera de 10, luego una carrera media maratón, y al final acabas en maratón, y luego dices, bueno, hasta aquí llego, ¿no? Y al final dices, no, 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 hay de maratón, hay de carrera de 50, hay carrera de 100, hay carrera de 120, o sea que eso es un no parar, o sea, empiezas en lo más mínimo, en lo mínimo posible, que creo que los 100 metros, 50 metros, 100 metros, que es un sprint, y acabas ahora como ahora, haciendo que he hecho ultrafondo, carreras de 120 kilómetros, o sea, y voy a peor, y voy a peor. Es que cada vez que nombras eso de ¿has dicho 120 kilómetros? 120 kilómetros, una ultra de distancia, hago ultra distancia de montaña, que me tiré ahí 15 horas ahí corriendo para arriba, para abajo, montaña de arriba. Pero es muy divertido, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, si los que me entienden la gente que realmente o lo practica o lo hace, pero claro, los demás digo, este chaval está chalado, este chaval, madre mía. Ya. Pero sí, sí, te engancha, ¿eh? Te engancha, te lo digo. Oye, ¿qué diferencias tiene en la preparación de un atleta de fondo a un atleta de carreras tradicionales de las de pista? Pues mira, sobre todo, al final, yo bajo mi experiencia, ¿no? Al final te haces más lento, pero te haces más resistente. Ya. Esa es la diferencia, ¿no? En las que tú me comentas atletismo tradicional, tienes que ser rápido para hacer un 5000, un 3000 o un 1500. Y, por ejemplo, para las carreras que hago yo, que son de ultrafondo, de muchas horas, 4, 5, 6, 2, 10 horas, te estoy comentando, he hecho carreras de 20 horas. Al final, la velocidad no te hace falta, ¿no? Al final eres más lento, pero más resistente en el Ya, tiempo. ya. Entonces, al final, lo que me interesa es la resistencia, es la diferencia de una carrera una carrera de 10, una 10K, por ejemplo, ahí sí que puedes ir rápido, porque ahí 10K se hace rápido. Pero una maratón o a partir de ya una maratón o una ultra, ya tienes que decir, bueno, vamos a tranquilizarnos un poquito, que somos impulsivos y hay que decirle, un poquito de pausa al asunto, que es muy Porque, largo. porque lo máximo en distancia en una carrera, Sí. ¿cuál ha sido lo tuyo? Yo he hecho 3 carreras de ultrafondo, he hecho 3 carreras de ultrafondo de 120 kilómetros y he hecho 5 de 100 kilómetros, que te dan un tiempo máximo de 24 horas para de 100 kilómetros y la de 120 en adelante te dejan 48 horas. Pero Solamente más... son todo el fin de semana entero, vamos. Te tienes el fin de semana entero ahí que al final Madre dices, no mía. sabes dónde estás, no sabes qué hacer, qué decir, pero Es que es muy bonito, ¿eh? me estás nombrando Es bonito, bonito. distancias, vamos, que yo que soy motero, es que no las hago ni con la Sí, moto. sí, 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 sí. Pues te digo que al final te engancha. Bueno, la gente que corre, que ahora empieza a correr o está empezando a correr y tal, Sí, que siempre empiezo con una, yo a mí no me gusta correr, y empieza con una de 5, bueno, me engancho y me voy con una amiga a hacer una de 10. Cuando haces 4 o 5 de 10 te enganchas y dices, voy a hacer una media maratón, y al final cuando te das cuenta estás en la maratón de Valencia, una maratón, y luego dices, ¿y ahora qué? Pues ahora hago Valencia, me voy a Madrid, me voy a Barcelona, y empiezas ya, ya, toda España a recorrer maratones y luego esto, ya te digo, esto va peor. Por lo ya. menos en mi caso va peor. Noto que voy a peor. Yo digo, con la Oye, edad ir un poquito más relajado, no, con la edad ¿qué voy edad a peor. tienes? ¿Qué edad tienes? Voy a cumplir a 38 en abril. Y más o menos el cambio este a correr maratones y carreras de fondo, ¿con qué edad lo hiciste? Pues mira, y esto que nos haga de aquí. No, no, Yo tranquilo. tenía, yo tenía, yo tenía 14 años, ¿vale? Yo corría, ¿no? Hacía fútbol, lo que te he comentado, y atletismo. Sí, Y claro, mínimo hasta 16 años no te puedes apuntar. Por lo menos antiguamente, te firmaban tus padres una ya. autorización y podías correr bajo la responsabilidad de tus padres. ¿Y yo qué hice? Yo dije, yo no puedo esperar hasta los 16 años. Y con 14 años, ¿qué hice? Se hizo pasar un compañero mío, apúntame, tío, te lo pago, tal y demás, y yo corro. Y eso es lo que hicimos. O sea, con 14 años se apuntó un compañero mío y se hizo pasar por los datos, tal, y luego me cogí el dorsal y tal, y yo solo tuve que ir a correr y a disfrutar. Y ¿Y, y tenía 14 cómo, años, de 14 para y, 15, ¿eh? y cómo Claro, quedaste y la en gente esa... llegas allí y la gente te miraba mal, claro. Pero pasa que antiguamente no es como ahora, que ahora las carreras las han hecho súper Sí, profesional y súper que ahora no pasa aquí nadie, ¿qué tal? Antiguamente yo me acuerdo que corríamos carreras y demás, prácticamente la gente ni se apuntaba. ya. Eh,
el tema que hay ahora que es todo mucho marketing y mucho carrera y no sé qué, ya soy finisher y ahora me regalan una medalla, ahora me regalan una camiseta. Antiguamente yo con participar era feliz. Ya. Era feliz y raramente te daban una camiseta, te daban una medalla, muy raramente. Ujú. Cuando te daban una camiseta, vamos, no te la quitaban ni para cagar. Y lo de las medallas es hace cosa de 10 años, 12 Hace años, 10 años, te relativamente diría yo, poco, que sí. empezaron a hacer carreras, 10 12 años empezaron a hacer las medallas. Antiguamente ni había seguridad, tú te metías ahí, empezabas a correr, nadie te miraba raro, ahora, Ya. vamos, para pasar ahí vamos, es peor que ir a... es imposible ahora mismo. Oye, te lanzan una pregunta desde Facebook. Si no hubieras sido fondista, ¿te hubieras dedicado a otra especialidad en el atletismo? Sí, yo hubiera sido al final velocista, porque se me daban muy bien las distancias cortas, la verdad. La verdad es que si no hubiera sido de ultrafondo, Mm. lo que pasa es que sabes que pensaba, digo, al final me mola tanto correr que me molaba estar mucho tiempo. Ya. Entonces, yo eso de llegar ahí y correr 10 minutos y decir, ya se ha acabado, irte para casa, notaba que a mí se me quedaba ahí, me quedaba corto. Y yo dije, pues yo quiero hacer eso que hacer esos que dan dando mucha vuelta, mucha vuelta, mucha vuelta, y están ahí, guau, ¿cuántas horas llevan ahí? Yo quiero ser eso, yo quiero ser eso. Pero sí, hubiera sido de velocidad, porque velocidad la verdad es que tenía, Ya. tenía mucha velocidad. Ahora la he perdido, pero bueno, antes tenía. Oye, te lanzan también una pregunta. Dicen que tienes un acento particular. ¿Eres Y fuera de Valencia? bueno, no, la verdad es que no. Soy de aquí, de Valencia. Ah, vale, pues nada. Sí, sí, Alguien lo que pasa es que, bueno, hay una mezcla ahí entre un mezcla poco ahí. de, un poco de, sí, mi padre de Andalucía, de Un tal, mi popurrí. madre un poquito de por ahí, entonces hay un Ya. pupurrí, hay un poquito de pupurrí. Oye, a nivel de equipamiento hay diferencias entre correr un fondo y una carrera de velocidad, no, no las de 100 metros, las de 5000 metros o... Sí, a ver, es un poco, digamos, se complica un poco la infraestructura, que digo yo. Tú para hacer una de 5 no necesitas prácticamente nada y ya cuando vas subiendo la distancia, a lo mejor una de 10 ya necesitas un poquito de, a lo mejor un gel, una cosita, una barrita, y conforme Ya, vas subiendo la distancia necesitas más mochila, más cambios de agua, estás más preocupado por la hidratación, por la nutrición. Entonces la diferencia es eso, que tienes que llevar más cosas encima realmente, una mochila o un poco más de cosas pero a o nivel de tener zapatos, un avituallamiento cerca ya, y poder habituarte. Pero a pero nivel de zapatilla, a ver, yo siempre digo lo mismo cuando me preguntan esto, digo, ¿qué diferencia hay? A ver, yo personalmente, bajo mi experiencia, yo haría más hincapié, por ejemplo, y las marcas me van a matar las marcas de zapatillas, haría más hincapié, por ejemplo, en una buena planificación deportiva, ujú, tener, si puedes, un entrenador o pertenecer a un club y que el club te pueda guiar en el objetivo, visitar más veces, por ejemplo, a un fisioterapeuta, también un poco las figuras ahora que están un poco más de moda, por ejemplo, como el psicólogo deportivo, que también es muy importante. La mente, luego hablaremos también de la mente, es importante. Y el ujú, tema de nutrición es importantísimo. Yo haría más hincapié en gastarme, digamos, un poco más, en invertir en esas cosas, ujú. más que, por ejemplo, en una zapatilla de 200 euros que al final, yo siempre digo que yo corro con gente también que corre descalzo, de un compañero de Benaguacil, que corre descalzo, y el tío corre a mi ritmo, macho, y es un hacha corriendo y no necesita ni Ya. zapatillas, ni gran infraestructura para correr. O sea que al final lo más importante es tener una buena mente y unas buenas piernas entrenadas. Al final son las zapatillas, bueno, te pueden ayudar un poquito, pero bueno, no es una relevancia tan importante como la gente se piensa que empieza a correr y me voy a comprar una zapatilla de 100 euros y me compro un pantalón de 100 euros. Más importante, digo, en hacer una inversión yo personalmente en una buena planificación, en alguien que fuera capaz de guiarme, en visitar un poquito más te digo, al fisio, al nutricionista, comentar el reto que quieres hacer, si es un reto con el psicólogo que te pueda guiar. Yo haría más hincapié, más por ese aspecto que por el tema de marketing, de zapatillas y demás. Al final, eso es un poco rollo marketing. Luego las marcas me van a pegar Te allá van a al palo. crujir. Sí. Oye, también Blanca, que es nuestra psicóloga favorita de Radio SAP, te pregunta qué obstáculos psicológicos te encuentras en una maratón y cómo los superas. Los obstáculos psicológicos del maratón, a ver, un maratón son 42 kilómetros que te van a pasar más cosas malas, ¿vale? Que cosas buenas. Entonces, a nivel psicológico, lo que tenemos que hacer es trasladarlo a los entrenamientos, ¿vale? Sí, Intentar reproducir lo máximo posible lo que te puede pasar en el maratón.
el tema de entrenar con cansancio, con fatiga y demás. Y cuando las piernas van fastidiadas, lo que importa es la cabeza. En todo esto es entrenable. Y igual que entrenar las piernas, hay que entrenar la mente. Claro. Y al final todo esto es trasladar los entrenamientos. Y cuando tú en el entrenamiento lo pasas mal y no tienes ganas de entrenar y hace frío y llueve y ahora hay barro, pues ese día tienes que salir a entrenar porque ese día es cuando vas a fortalecerte mentalmente Yeah. y eso te va a ayudar a cuando en una maratón te salgan cosas malas, que normalmente pasan más cosas malas que buenas, digas, uy, esto lo tengo yo entrenado, esto no me va a superar. Entonces tu mente dice, uy, esto no puede conmigo. Y al final Yeah. es lo que te va a separar del éxito y del fracaso. Claro. Entonces, por eso te digo que es más importante lo que te digo, un buen entrenamiento y visitar, por ejemplo, a su psicólogo, un nutricionista, un fisio que te prepare bien, más que unas zapatillas que al final en un maratón igual vas a correrlo con una zapatilla de 30 euros que una zapatilla de 100 euros. Yeah. Y algunos descalzos. Sí, alguno descalzo, que tengo una compañera que dice, madre mía, macho, y yo con zapatillas y tal, y tú descalzo, madre mía, qué mérito tienen. Porque eso de correr descalzo, eso no es perjudicial. ¿O podría No, ser al perjudicial? final, a ver, ellos alegan y está demostrado científicamente que estamos preparados para correr descalzo, que el tema de lesionarnos nos viene por todo lo contrario, por usar esas zapatillas que decimos de 50, 100 euros y demás. Al final el cuerpo humano está preparado para andar descalzo. Entonces, a partir de ahí, pues ellos lo demuestran y entrenan y lo hacen y al final, si lo hacen y lo demuestran es porque se puede hacer. Ya, ya. Vamos, y tiene un mérito, y yo he corrido con gente así, tiene un mérito increíble, No, no, ya me lo increíble. imagino. Oye, cuando decides prepararte para apuntarte a un maratón, imagínate que decides en julio correr un maratón. ¿Te Sí. preparas especialmente para esa prueba? ¿Y cómo te preparas? Pues hombre, lo bueno que tengo es que es como estoy activo prácticamente todos los fines de semana, todas las semanas del año. Al final no necesito, yo por ejemplo en mi caso personal, no necesito un periodo específico de preparar para el maratón, porque ya te digo, hago entrenamientos muy largos, hago entrenamientos también entre semanas, o sea que el tema está al final es mantenerte activo, ¿no? Otra cosa es que ya fueras a hacer un tiempo específico en la carrera, digo, bueno, voy a hacerla en 3 horas, pues entonces sí que necesitarías eh, un entrenamiento más específico y todo más específico, pero así prácticamente no necesitas, yo personalmente no necesito una preparación para hacer un maratón, Ya me personalmente, imagino. a no ser que vaya a hacer tiempo. Si vas a hacer tiempo sí que necesitas un periodo de más largo, mínimo 6 meses, para entrenar. Por eso, si alguien me está escuchando y quiere empezar a hacer un maratón y demás, que mínimo son 6 meses, que no nos vengamos arriba porque mi vecino, mi colega ha hecho ahí una maratón y yo, pues mi colega lo hace, pues yo voy a hacer otro maratón, tal, y en un mes estoy haciendo un maratón. No, mínimo 6 meses, bien preparado, una buena planificación, una buena Ya. preparación, mínimo para hacer un maratón, la gente que quiere preparar para hacer un maratón. Pero estando preparado previamente ya, habiendo Claro, practicado claro, algo. exacto, exacto. Por eso te he dicho que mínimo 6 meses para empezar ahí de Ya, cero, ya, seis ya, meses mínimo. Y si ya. son de 6 meses en adelante, mucho mejor. Si es un periodo de un año, yo sería ideal. Pero Claro, mínimo, mínimo, mínimo 6 meses. No vale eso de decir, no, no, yo, como lo has hecho tú, yo en 3 meses conozco gente, he conocido gente que, el mes que viene lo hago, tal. No. Mínimo de un año en año. Cuando acaba el maratón que la gente te ve pasar, hostia, yo el año que viene, ¿qué hace más? Vale, pues un año, pues tienes un año para prepararte. Eso ya. me parece lo más coherente y lo más acertado. Oye, David, cuando estás corriendo una maratón, ¿hay algo que salta ahí dentro y te das cuenta de que algo va mal? ¿Y cuando sucede eso? Eh, a, a ver, como te he comentado antes, al final la maratón es un aspecto súper mental. Al final, sí, tú cuando vas a hacer un maratón se da por evidente que tú estás preparado físicamente, pero conozco gente que a 2 kilómetros de acabar se ha retirado, porque mentalmente no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, se bloquea, la mente te gana la partida y estás fuera. Y dices, uff, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que la mente llegue a tal extremo de que te quede 10 minutos para acabar el maratón y te tengas que retirar? Pues porque al final el maratón es un aspecto mental, se parece mucho, yo siempre lo comparo mucho con la vida, realmente. En la vida te pasan cosas buenas y te pasan cosas malas. Entonces, ¿cómo depende tu forma de ver las cosas, tu actitud y tu mentalidad? Es lo que te va a sacar de lo bueno y de lo malo. Pues la maratón igual. La maratón son 42 kilómetros, que mínimo son 3 horas y media para hacerlo en un tiempo normal. Entonces, en 3 horas y media te van a pasar muchas cosas, ¿de acuerdo? Entonces, tienes que estar muy preparado mentalmente
y ser capaz de decirle a tu mente, no, mira, me queda 1 hora y media de correr, me quedan 20 kilómetros, aquí vamos para adelante y hay que seguir adelante y ahí pim pam y pim pam. Por eso te digo que el entrenamiento es importante, porque si tú solo entrenas, luego la mente, en vez de perjudicarte, te va a ayudar. Claro. Que, por ejemplo, muchas veces en mi caso, cuando haces carreras tan largas, generalmente, la mente, al final la mente te ayuda, te ayuda. Cuando las piernas están cansadas, si tienes una mente fuerte, la mente te va a ayudar a llegar a la meta. Ya. Oye, Carlos Serantes, por medio del Facebook, te hace varias preguntas. Una, ¿cuál es el mejor fondista para ti de la historia? ¿Cuál es el mejor fondista actual? Me van a matar. ¿Y qué opinas Hombre, de Chema Martínez? Chema Martínez, Chema Martínez es un crack. Chema Martínez, tuve la suerte de correr, vine aquí a Valencia en un acto de la marca deportiva y tuve la suerte de correr con él y tengo una anécdota porque empezamos corriendo, éramos un grupo, un montón de personas, éramos menos 30 o 40 personas, ahí corriendo en las pistas del río, nos hicimos todo el río, hicimos varios grupos y demás y corrimos con Chema y ¿qué pasa? Que al final la gente iba cayendo y nos quedábamos 10, iba cayendo y nos quedábamos 8, nos quedábamos 7, nos quedábamos 6, nos quedábamos ahí. Y dice Chema, tío, ¿no te cansas o qué, tío? Y digo, no, hombre, pues una vez que tengo la suerte de correr contigo, que eres un ídolo, macho, digo, yo aquí, hasta que tú digas que paro, yo aquí no, David no se va a parar. Y dice, mira, pues vamos a llegar a las pistas y hacemos ahí 3 sprints para llegar, que así eso mola, a la gente le mola, tal, y nos graban y tal. Y llegamos a las pistas y digo, y dice, venga, vamos a aguantar ahí para ir los dos juntos, tal, no sé qué. Y luego el tío maricón, macho, en el último sprint y me fulmina y me gana. Dice, tío, tenía que ganar, porque claro, están las marcas ahí Claro. pendientes, tal, y dije, tío, me ha avisado y hubiéramos hecho ahí. Y nos lo pasábamos bien y nos estuvimos riendo el último kilómetro, que estaba muerto, la verdad, y el tío Ya. ahí, un tío muy simpático. Y luego de ultrafondista, yo la verdad es que estoy enamorado de Ricardo Abad también, que es un ultrafondista aquí español. También tuve la suerte de correr con él un reto que tuvo de correr aquí justo en Valencia, 84 kilómetros, y tuve la suerte de correr con él un maratón. Julio y agosto creo que fue, un verano que hace un calor increíble. Y el tío es un crack y lo tengo como ídolo. Y el tío creo que ha hecho 650 maratones en 650 días. Es un tío, es una bestia parda. Y yo creo que ahora el que predomina un poquito es Iván Penalba. Iván Penalba, que está aquí también valenciano. Ricky es de Navarra y Iván Penalba es valenciano y el tío es el que domina ahora mismo la ultradistancia a nivel nacional y a nivel mundial. Es una máquina el tío, tiene el récord de correr 24 horas, tiene mayor distancia en 48 horas, es un tío, una bestia para y un crack. A nivel provincias, Valencia, ¿cómo está situada a nivel nacional? A nivel nacional, yo creo que Valencia está entre los mejores por el tema de esto que ha hecho aquí Valencia con gran acierto de Valencia, ciudad del running y todo esto. La verdad es que ha motivado a mucha gente a empezar a correr, ha motivado a buenas empresas que vengan a apostar por Valencia, la verdad. Yo creo que, sinceramente, corrió a nivel nacional y yo creo que Valencia, Maratón de Valencia no tiene rival ahora mismo a nivel nacional. Ya. Y a nivel internacional me atrevería a meterlo entre los 4 o 5 primeros seguro el Maratón de Valencia. Y todo eso es positivo para nosotros porque, bueno, nos llevamos todo lo positivo de esto. Y yo creo que Valencia está situada ahora mismo en el ranking, ya te digo, en los 4 o 5 rankings mundial. Y yo creo que a nivel España, en la primera, yo creo, vale, sin dudarlo, yo creo que para mí, Valencia sin lugar a duda, tiene la mejor maratón de España sin lugar a duda. Y a nivel internacional, los corredores españoles, ¿cómo estáis? A nivel internacional hay un montón de buenos ultrafondistas, de velocistas. De hecho, han conseguido un montón de atletas valencianos. Han conseguido marca para en esta última maratón que no pudimos correr todos, que solo corrió la gente de élite. Han conseguido grandes marcas para poderse meter en los Juegos Olímpicos del año que viene. O sea que Valencia está situada en el top ahora mismo, yo creo que del atletismo español y europeo y mundial. Vale. Oye, ¿tienes algún sueño corriendo maratones? ¿Algún sueño que Pues no sí, la verdad hayas es que realizado? sí, la verdad es que sí, lo pensé desde siempre, vamos, había pensado en correr un maratón con mi peque, es el sueño que me queda ahora mismo ahora mismo solo tengo sueños con el peque a nivel de maratón, realmente, porque al final ya cuando has hecho tantas, 37 llevo yo ahí contadas. Al final ya he hecho 10 maratones por debajo de 3 horas, he conseguido marcas buenas, lo he pasado bien, lo he pasado mal,
Y al final, ahora lo que me motiva ahora mismo es que correr con mi peque. Iba a correr este año pasado con el carro, con él, pero bueno, al final no pudimos correr, o sea que mejor. Así ya estará más preparado para el año que viene. O sea que ahora mismo mi sueño sería cruzar la meta con mi hijo, la verdad. Ya. Oye, otra pregunta, David, por medio del Facebook. Si tienes algún recorrido fetiche para entrenar. Dice para entrenar. Recorrido fetiche, pues te diría que aunque al final maratón es más de asfalto y demás, Mm, odio el asfalto, realmente, odio el asfalto. A mí lo que más me gusta es la montaña, ya. correr mucha distancia en montaña. De hecho, los ultrafondos son prácticamente de montaña. Entonces, sí que tengo, a mí la Calderona me enamora, la ballesa que tenemos aquí al lado es una suerte lo que tenemos aquí, es un privilegio. La montaña, la Calderona tenemos a 10 minutos, Ya. así que recorrido fetiche, la ballesa y la Calderona me tienen enamorado. O Claro. sea que huyo del asfalto realmente, porque al final, tanto asfalto al final, las articulaciones, imagínate, no quiero ni vérmelas como las tengo que tener el día que vamos, que diga, mira, este es mi último día de correr de mi vida, van a llegar las rodillas y el cuerpo va a llegar machacado. Pero bueno, oye, que me quite lo bailado, ¿no? Lo Eh, corrido, que me quite lo bailado. exacto. Oye, el correr un maratón es más una lucha contra uno mismo que contra los rivales. Sí, Porque totalmente, muchas veces al correr totalmente. una maratón habrá muchas distancias, muchos tramos que vas solo, ¿no? Completamente, prácticamente solo. Sí, lo que pasa que te digo, al final, a ver, suena un poco raro que diga esto, digo, pero a mí me encanta la soledad. Me encanta entrenar en soledad, me encanta disfrutar de mi cuerpo en ese aspecto. Ujú. Cuando lo tienes tan complicado y te quedan, imagínate, 60 kilómetros, 40 por acabar, tal, y dices, madre mía, tal. A mí en ese, digamos, sufrimiento está mi gozo y mi felicidad y me encanta sufrir en soledad. Y por eso es muy importante el aspecto mental. Es más un aspecto mental que físico. Luego otra cosa es que vayas a competir. Y si vas a competir, evidentemente, tienes que ir contra reloj y tienes que ir contra los rivales que corren más que tú, pero el 90% de la gente que corremos somos normales. Entonces, al final, nuestro peor enemigo, digamos, es la mente, totalmente. Por eso hay que entrenarla y si la entrenas, te ayuda, vamos, no sabes lo que la mente puede hacer por ti si la tienes entrenada. Es una cosa increíble. Oye, hace muy poco se te cruzaron los cables y se te ocurrió un reto de correr 10 maratones seguidos en 10 días Sí, sí. para la lucha contra el Alzheimer. ¿Cómo fue ese reto? ¿Cómo se gestionó toda esa movida? Pues mira, lo que te estaba contando hace un minuto, te vas a la montaña, te vas a correr solo y así es como más pienso. Empiezas a darle vueltas a la cabeza, pim, pam, y dices, "Guau, vamos a ponernos algún reto, a ver qué carreras hay para hacer, qué carreras hay aquí para poder disfrutar. Venga, vamos a ponerse un reto, venga, va, ¿qué reto puedes hacer? Va, pues vengas a pensar, venga, pues pensamos, venga, algo que sea, que pueda ser, que no sea muy a coste cero prácticamente y puedas hacerlo y demás, y que tampoco te cuesta ahí hacerlo, venga, va, pues venga. Y hace cosa de 2 años hice siete maratones en 7 días y fue también por lo mismo, por reto personal y por intentar retarme y superarme, porque al final a mí lo que me mola del deporte es la ¿Pero los 7 superación personal, el maratones reto. también por lo de contra el Alzheimer? No, ¿O no, no? ahí no fue nada, ahí fue únicamente 7 maratones que hice yo por mi cuenta, por Un, entrenar, uno un cada día de reto la semana, personal. a ver qué, sí, como reto personal, a ver qué tal estaba y cómo respondía a mi cuerpo. Y como acabé también, dije, pues esto aquí me ha gustado, este reto me ha gustado. Y dije, pues mira, si en un futuro lo vamos a intentar otra vez, alguna cosa parecida, van a ser que sean 10, ¿vale? Y entonces así surgió la idea, dije, pues mira, ya tenía la idea clara, 10 maratones en 10 días, venga, va. Y luego dije, ya, pues ya que lo hago, vamos a hacer un poquito de ayudar a la gente, a ver qué podemos hacer. Venga, pues va, pues ¿a qué podemos ayudar? Y justamente la abuelita de mi mujer tenía Alzheimer, falleció la pobre ahora en esta época de COVID. Vaya. Y como tenía Alzheimer, pues mira, se unió un poquito el cable rojo con el azul y pensé, mira, 10 maratones, reto personal, Alzheimer, diga, va, pues venga, voy a ver cómo me pongo en contacto yo con alguien de la asociación de Alzheimer, venga, va, a ver cómo podemos hacerlo de alguna forma. Y dada la casualidad que una vecina donde yo vivo y compañera del club de San Antonio Benajever, del running, pues justamente da la casualidad que justamente trabajaba con la asociación de familiares del Alzheimer. Y mira, fue una cosa como una película, se unió todo, el reto personal, la asociación y la chica que conseguimos ahí para poder llegar a la asociación y que todo fuera tan bonito como fue.
y así surgió. Y la verdad es que fue una experiencia bonita e increíble, de las que se quedan y te dejan huella. Ya me imagino. Oye, Blanca también te lanza otra pregunta, que con la falta de competiciones que hay, que me imagino que hay falta, ¿no? Por el tema esto del COVID. Sí, sí, no hay ninguna. No hay ¿Estos retos te motivan para mantener el movimiento, el Sí, echar ya te para digo, a ver, adelante? yo personalmente, ya te digo, no necesito que me den ninguna medalla ni ninguna camiseta para correr ni para motivarme. O sea que ahora, por ejemplo, la semana pasada hice el maratón de Murcia virtual, Ujú, que te mandan un enlace para que tú puedas hacer ahí la distancia y subes la distancia para hacer una clasificación. Te mandan el dorsal como una carrera normal, solo que en vez de hacerlo en Murcia, desgraciadamente, pues no puedes ir a Murcia por el tema del COVID y claro. lo hice por aquí, por San Antonio de Benajever. Di 4 vueltas de 10 kilómetros, un poquito más, y aquí lo hice. O sea que ya te digo, y a mí eso me encanta, me motiva y lo vivo con la misma pasión y disfruto porque al final yo disfruto con lo que hago y disfruto corriendo y al final ya te digo, no necesito que me dé una medalla para que me diga, toma, una medalla para ver que has corrido. A mí no me hace falta. Al final, mi fábrica de recuerdos o una foto con mi hijo cuando acabo, a mí o con mi mujer, o sea que a mí con eso me vale y me Te sobra. basta. Oye, la última pregunta, David, no te queremos entretener más. ¿Qué es lo que siempre tiene que hacer David todos los días? Y no Lo que vale David lo tiene que de hacer todos los días, y no pues vale comer, cenar, lavarse la no, cara, no. sino ¿qué es lo que tienes que hacer siempre? Lo que tengo que hacer siempre es disfrutar de mi día de trabajo, disfrutar de mi familia, disfrutar de mi hijo, disfrutar con lo que hago, que al final siempre pienso que soy un afortunado realmente porque tengo 2 piernas, tengo 2 brazos, afortunadamente, nuestra familia tiene salud, yo tengo salud, así que mi trabajo me encanta, me apasiona mi trabajo, estar con la gente, ayudándole a que coja buenos hábitos deportivos, hábitos saludables, o sea que yo soy feliz así y lo que no puede faltar en mi día es eso, no ser feliz, no sonreír y no dejar de correr. Oye, pues David, muchísimas gracias por participar en los directos de Radio SAP. Ha sido un placer, oye, ver esa mentalidad que tienes, positiva y con alegría por la vida. Oye, un placer, en serio. El placer ha sido mío. Muchas gracias por la invitación, Tony. Cuando quieras. Pues nada, muchísimas gracias a todos Gracias. vosotros por seguirnos en los directos y nos veremos próximamente en otro directo y lo anunciaremos por nuestra página de Facebook, ¿vale? Nos vemos, cuidarse mucho.